buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los amigos que están siguiendo nuestra página de Facebook y también nuestro canal de YouTube. Soy Ricardo Rojas de Mente Maestra y ahora tenemos la grata presencia de la doctora Mabel Aguilar Bernal. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Doctor Rojas, buenas tardes. Un gusto estar aquí en esta actividad. Y un gusto verlo también, ¿no? Que ahora por este medio nomás, por el momento, es el único contacto que tenemos para poder comunicarnos. Claro que sí, bueno, en esta situación del COVID y de la cuarentena, más las medidas restrictivas, creo que la educación ha llegado a ser, la educación superior ha llegado a ser una alternativa en la vía virtual, y de eso es lo que vamos a hablar ahora. Tenemos a la presencia de la doctora Mabel Aguilar, que, como les decía, es nuestra invitada del día de hoy. Ella es abogada, es psicóloga y también en este momento está como directora de la carrera de Derecho de la Universidad Privada de los Andes. Doctora, bueno, ya teniendo el gusto de estar con usted, hablamos sobre esto de que son lo que ha ido cambiando en las clases presenciales, que ya nos están dando, obviamente. ¿Cómo está afectando a la universidad, que antes su fuerte eran las clases presenciales, estas restricciones de bioseguridad que se están dando en la ciudad de La Paz, por lo menos en lo que se refiere a estar presente en las clases? Bueno, todo cambio genera una crisis, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que todo el mundo ha ingresado en cierta cantidad, en diferentes dimensiones, ha ingresado a un estado de crisis. Bueno, en el ámbito de la educación superior, tuvimos una pequeña antesala que ha sido el tiempo de octubre, noviembre, ¿no? Donde ya habíamos empezado como universidad a utilizar las plataformas, en este caso la plataforma Moodle dentro de la Universidad de los Andes, que por bastantes años ya hemos tenido a disposición, pero que realmente no había la necesidad como la que hay ahora de utilizarla prácticamente a diario. En los meses de octubre, de noviembre, iniciamos ya un proceso, podemos decir, de práctica, sin querer queriendo, pero ya ingresamos a lo que es la utilización de las tecnologías de información y comunicación. Y bueno, ha sido un paso que prácticamente hemos tenido que ampliar al 100% ya en el mes de marzo, una vez que ingresamos a esta emergencia sanitaria y a todo lo que ha sido las medidas restrictivas en cuanto a pasar clases en nuestras aulas. La crisis, como les decía, doctor, yo creo que ha sido tanto en el ámbito de los docentes, de estudiantes y administrativos también, siendo que los docentes, al margen de que teníamos conocimiento ya de las nuevas tecnologías, tal vez no a profundidad, pero sí en clases trabajamos con todo lo que son las redes, e incluso redes sociales, el uso de bibliotecas virtuales y demás. Pero ya al quedar prácticamente en una cuarentena, al principio parcial y posteriormente total, hemos tenido que acudir a estas tecnologías, donde los docentes más bien han tenido toda la disposición y la motivación de actualizar sus conocimientos, y otros también hemos tenido la necesidad de capacitarnos y profundizar las bondades que tienen estas plataformas. Y realmente hemos descubierto que es un mundo increíble, donde tenemos todas las condiciones y las posibilidades de dar nuestras clases con material didáctico ya desarrollados propiamente para el sistema o para el modelo virtual. Para los estudiantes tal vez ha sido un poco más fácil, porque qué joven en este tiempo no tiene ya un equipo, un teléfono ya casi de última generación, donde saben manejar, conocen del manejo, pero que obviamente tal vez no conocían las plataformas educativas, ¿no? Pero les ha sido mucho más sencillo, puesto que los jóvenes han nacido en esta era de la tecnología. Les ha costado menos
pero también ha sido para todos, como le decía doctor, una crisis en diferentes dimensiones, pero como dicen ahora, todos decimos, ¿no? Las tecnologías y las clases virtuales han llegado y han llegado para quedarse. Y yo creo que vamos a estar todavía unos buenos meses, en el mejor de los casos hablaremos de meses, si no es de decir por lo menos un año, ¿no? Para retomar a nuestras actividades cotidianas, presenciales dentro de la educación superior. Dos eventos que se han presentado en nuestro país han sido prácticamente los que han ido suspendiendo en primera instancia las actividades. Como usted dice, doctora, ya teníamos nosotros planificada y también capacitados a los docentes de la universidad, y en eso yo me voy a sumar, porque ya en gestiones anteriores hemos logrado iniciar, ¿no?, nuestro estudio de las plataformas virtuales, ¿no? Pero no es hasta que se presenta el caos social, ¿no?, del fin de la gestión pasada y la pandemia mundial a principios de esta gestión, que suspenden las clases. Y comentarle, ¿no?, de que tenemos contacto con universidades de México, con universidades de Estados Unidos, que prácticamente ya han descartado la posibilidad de iniciar clases presenciales por lo menos hasta finales de la gestión 2021, lo que a nosotros nos dice cuál más o menos es el panorama que se va a presentar en adelante, porque en realidad, si bien existen las vacunas, el plasma y todas las estrategias en el área de la medicina para luchar contra esta enfermedad, estamos viendo de que prácticamente el tema de presencial en las clases ya ha cambiado, y desde mi punto de vista yo creo que ya ha cambiado para siempre. Creo que las clases presenciales virtuales han llegado para quedarse. Hablando con los alumnos, vemos de que muchos de los alumnos, una vez que se inicie o se pueda rehabilitar las clases presenciales, muchos van a considerar o buscar clases virtuales por esos elementos de su característica, que son la extemporaneidad, por ejemplo, en la que no necesariamente está sujeto a un horario. Las clases virtuales pueden llevarse en cualquier tiempo, cosa que en algún momento considerábamos una desventaja las clases virtuales, tal vez las considerábamos hasta inapropiadas en la educación superior, pero hoy en día se está demostrando que son una verdadera alternativa para la educación. Y en eso de la educación virtual, déjeme preguntarle, doctora, usted que está evaluando a los docentes, ¿cómo les ha ido a los docentes? O sea, ¿se han logrado habituar a las clases virtuales? Porque si bien nosotros teníamos una preparación anterior, el paso se ha dado ya de golpe y casi forzadamente, ¿no? ¿Se han logrado habituar? ¿Están en proceso de habituación o no se habitúan? ¿Hay nuevos docentes? ¿Cómo ha reaccionado el plantel docente, los profesores en Derecho? Bueno, en nuestra universidad y en la carrera de Derecho hemos tenido, yo calculo, hablando en porcentajes, un 80% de la motivación, del interés del docente de continuar con las clases. Situación que ha generado que, como decíamos hace un momento, se capaciten, incluso de manera personal, como usted lo hizo, como que la universidad también ha tratado de, y ha dado, ¿no?, los cursos de capacitación en cuanto a las plataformas que utilizamos. Pero ha habido un 20% que, a pesar del intento que ha realizado, no ha logrado adaptarse a este modelo, ¿no? Bueno, las evaluaciones que dirección de carrera y en realidad la universidad ha estado continuamente presenciando las clases de todos los docentes. Bueno, pues habían algunos docentes de pronto que el tiempo pareciera que fuera más largo cuando uno está de pronto en la plataforma Zoom, ¿no? Y que en lo presencial, porque la interacción muchas veces de los estudiantes en un principio era más corto, ¿no? De pronto el docente empezaba solo a hablar y se quedaba en un monólogo. ¿Quién está? Porque tampoco se les puede a los estudiantes obligar a que estén con las cámaras, muy a pesar de que la universidad solicita que los estudiantes estén con cámaras, pero
También tomando en cuenta la situación de que la señal, en muchos casos, cuando se utiliza cámara y también el micrófono, a veces baja. Entonces el estudiante tiene que apagar la cámara y de pronto el docente se encuentra pues con algunos con cámara y otros sin cámara. Entonces la interacción se limita. Entonces había un 20% de docentes que lastimosamente han tenido que dejar este tiempo la docencia, o de pronto se estén capacitando y entrenando también. Todo es entrenamiento, todo es con experiencia. Y bueno, pues pasábamos un curso, ¿no? Y me quedó algo muy bien grabado, que un docente puede ser muy bueno en lo presencial, pero puede tener dificultades en lo que es la modalidad virtual, o en este caso en la utilización de las plataformas como es el Zoom y las otras plataformas que tenemos, que en lo posible hacen que no perdamos la interacción, ¿no? Como en este momento prácticamente estamos en el mismo tiempo, estamos conectados a pesar de la distancia. Los estudiantes, doctor. Mire, dos aspectos importantes que tenemos que considerar. Uno, la efectividad de los estudiantes en las plataformas, porque si bien los docentes han recibido capacitación y estamos asumiendo que la generación de estudiantes tiene cierta inclinación a los sistemas informáticos, creo que también se han presentado dificultades en los estudiantes al momento de poder extraer, digamos, conocimientos de este sistema, porque si bien el sistema virtual puede tener muchas fortalezas en cuanto a acceso a tecnologías, videos, material didáctico, también requiere un gran compromiso autodidacta de los estudiantes, ¿no? Donde ya el docente presencial ya no pasa a ser un motivador, como dice, ¿no? La técnica pasa a ser un motivador, pasa a ser un entrenador, un coaching, ¿no? Y el estudiante tiene que ya formar parte más activa de la educación. Entonces, en esto vemos, ¿no?, que los sistemas de evaluación que se estaban haciendo antes tienen que ir perfeccionándose y a ver, en realidad, ya no ser tan cuantitativos, sino enfocarse un poco más en la cualidad y en los conocimientos de los estudiantes. Y otra parte de la pregunta sería el ausentismo. O sea, ¿ha habido ausentismo o ha habido mayor cantidad de alumnos? O sea, ¿cuál ha sido el resultado ya de estos 4 meses que ya estamos con este sistema, 4 o 5 meses que ya estamos con las clases virtuales? ¿Cuál ha sido la reacción de los estudiantes? No, los estudiantes, muy a pesar de las dificultades que hubiesen tenido en cuanto a el manejo de las plataformas educativas, ha habido deserción, sí, pero ha sido por el factor económico, siendo que muchos han dejado sus fuentes laborales por esto de la cuarentena y de pronto no han percibido sus salarios, ¿no? Y en las empresas o en las entidades en las que trabajaban y les decían no hay ingresos, les vamos a pagar, pero cuando se normalice. Y como estamos viendo, el tiempo va pasando y no hay esa normalidad que todos esperamos para poder continuar con las actividades, entre comillas, normales, ¿no? Entonces, la deserción que particularmente hemos tenido en nuestra universidad ha sido por el factor económico, donde sabemos también las universidades privadas bueno, pues funcionan en relación al aporte de las mensualidades de cada estudiante. La Universidad de los Andes tiene más bien el modelo modular, ¿no? Cada materia un mes, y es una ventaja porque hay estudiantes que han dejado sí los primeros meses, de pronto raro el que haya dejado por dificultades de lo virtual, de las plataformas. Caso aislado, la verdad que en la carrera no he conocido de uno que haya dejado la carrera por las plataformas, sí por el ámbito económico, pero que han retornado, ¿no? De pronto han dejado 2 módulos y al tercero ya han podido retornar porque ya de pronto ya tienen otra actividad económica, otra actividad laboral que les genere ingresos económicos y bueno, pues han podido retornar y estamos con la cantidad de estudiantes que esperábamos contar, ¿no es cierto?
Las clases más dinámicas, mejores contenidos, mejor aplicación de las herramientas tecnológicas, mayor tiempo de plataforma, mayor tiempo de salas de Zoom. ¿Y cuál es la oferta? O sea, la Universidad de los Andes, ¿qué le ofrece a los estudiantes ahora en este sistema virtual? ¿Cuál es la oferta en este caso para que los estudiantes de Derecho que están viendo esta entrevista y que quieren conocer sobre las clases virtuales, la forma de aplicación, cuáles son los resultados que se están dando? ¿Cuál sería nuestra oferta? Bueno, la Universidad de los Andes tiene varias carreras, entre ellas nuestra carrera, la carrera de Derecho. Bueno, ¿qué ofrece la carrera de Derecho? Uno, docentes que sí realmente están capacitados en lo que es el manejo de las plataformas, y nuestra universidad tiene el lema de aprender haciendo, ¿cierto? Entonces, los docentes con toda la motivación y bueno, la experiencia en docencia que tienen, han visto las formas de trabajar, por ejemplo, con el análisis de expediente, realizar las audiencias virtuales que ahora sí se las están haciendo en el ámbito judicial, tratar de aplicar la práctica, ¿no? Desde el primer año hasta el último año de la carrera. En las otras carreras que tenemos, por ejemplo, gastronomía, tenemos la Facultad de Negocios, la Facultad de Ingeniería de Mecánica Automotriz, se han podido conseguir simuladores para lo que es negocios y para lo que es la ingeniería automotriz, que hay simuladores que la universidad ha podido adquirir y para que los estudiantes no pierdan, ¿no?, la posibilidad de ver en vivo la práctica en esas áreas. En el área de sabemos que, bueno, pues incluso hay programas internacionales sobre la elaboración de diferentes comidas y demás, entonces no hemos tenido dificultad en lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje, dando prioridad a la práctica. Siendo de que, si bien ya teníamos la experiencia en las plataformas y ya estábamos trabajando en este aspecto virtual de la educación superior, ¿qué nos depara el futuro, doctora? ¿Qué hay más adelante? Porque si tenemos una prolongación de las medidas restrictivas a la interrelación de las personas, si tenemos una prolongación de este estado que estamos viviendo, obviamente se va a prolongar. ¿Y cuál va a ser el futuro? ¿Qué nos depara el futuro para la educación en estas áreas? Y si volvemos, ¿no?, a la normalidad, volvemos a las clases presenciales, ¿cuál va a ser el efecto de esta experiencia que estamos teniendo estos meses? Como decíamos, doctor, hace un momento, bueno, llegaron las tecnologías al ámbito de la educación superior, que siempre han habido, ¿no? Pero como usted decía, que no han sido, digamos, tal vez el pilar fundamental, como que ahora es, ¿no? Son todas las plataformas que estamos tratando de utilizar y adecuarlas para lo que es la educación superior, en este caso, han llegado para quedarse, y yo creo que un buen tiempo vamos a estar trabajando, como les decía hace un momento, en el mejor de los casos serán hasta unos 6 meses a que cerremos la gestión 2020, pero así como estamos en lo que es la pandemia, los contagios y la falta de, bueno, pues de una vacuna y demás, creo que el 2021 vamos a continuar. Y bueno, ¿qué nos queda? Ver cada crisis como una oportunidad, y que sea una oportunidad para que todos organicemos ya de otra forma nuestra forma de vida y podamos más bien aprovechar esta situación para profesionalizarnos, en muchos casos retomar las carreras que hubiésemos dejado en algún tiempo, o de pronto me falta la tesis, empezar a hacer la tesis, el proyecto de grado, capitalizar esta situación en pro nuestro y obviamente en pro de la sociedad. Doctora, muchas gracias por su atención, por habernos recibido en su hogar por este medio. Hemos compartido un tema muy importante, lo que es la educación superior, lo que es la educación universitaria, la enseñanza del derecho, en esta nueva
era de la educación. Me parece de que este es más, como dice usted, no más que ver que sea una desventaja, creo que ha sido un fenómeno que va a ayudar que la educación evolucione, se den nuevos paradigmas, se den nuevas situaciones, se aproveche realmente la tecnología para la educación, y creo que va a crecer en forma exponencial. Si al principio de la cuarentena estábamos viendo de que había 1 o 2 cursos internacionales sobre algunos temas, hoy en día, entrando solamente a la red social Facebook, podemos ver de que cada día hay cursos, seminarios, capacitaciones, y está empezando a prosperar la educación de una manera tan interesante que inclusive lo que nosotros pensábamos a un principio cuando se iniciaron las clases virtuales, hoy en día ya lo estamos superando y estamos llegando ya a niveles que no sospechábamos antes. ¿Algún mensaje para los estudiantes y docentes y el pueblo en general, doctora? Claro que sí, doctor. Bueno, yo me dedico a la docencia casi 20 años, y antes de imaginarnos de que llegáramos a una situación de una cuarentena y de pronto a prácticamente, no sé si el término es el adecuado, a reducirnos, a pasar nuestras clases mediante diferentes plataformas, yo a mis estudiantes les decía, ¿no? Cómprense un paquete de 2 bolivianos solo para bajar libros de bibliotecas virtuales que las tienen abiertas. Bajen, van a encontrar tesoros de libros que en nuestra vida habíamos soñado encontrar, libros de editoriales que cuestan, bueno, realmente económicamente hablando, que cuestan libros caros, ¿no? Y me decían, sí. Y ahora que nos vemos por este medio me dicen, doctora, nunca le hemos hecho caso. Nuestros 2 pesitos para nuestro chat, para nuestro WhatsApp, para las redes sociales. Pero ahora que tenemos que bajar todo de lo que es el internet y de las bibliotecas, porque no vamos a ir a buscar a otro lugar información o de pronto textos y demás, ahora sí la recordamos y decimos, ¿recuerdan lo que nos decía la doctora? Decían, nadie puede alegar inocencia académica, porque con 2 pesos pueden bajar 10 libros que en su vida hubieran pensado tener así tan al alcance en su celular de pronto o en su computadora. Y bueno, así el tiempo cambia y como decíamos, doctor, toda situación debemos capitalizarla para bien. Y bueno, sabemos que estamos en crisis, pero toda crisis que sea una oportunidad a nivel personal para reflexionar sobre nuestra vida, a nivel profesional para abrir nuevos espacios y nuevos espacios, nuevas puertas para poder bueno, pues ejercer nuestra labor en las diferentes áreas y bueno, reflexionar en todo sentido para todos, ¿no? De acuerdo al lugar donde uno está viviendo, está trabajando y que sea para bien, a pesar de el dolor que sufrimos, ¿no? Al ver tanta de pronto que estemos afectados por esta pandemia en todo el mundo y en nuestro país mucho más, tal vez porque nos aqueja la pobreza y el sistema de salud colapsado y demás, pero que sea para mí. Esto, victoriosos y con nuevas perspectivas y una nueva visión de nuestras vidas. Muchas gracias, doctora, y entonces nos despedimos no sin antes comprometerle para que vayamos hablando de otros 2 temas importantes que los vamos a dejar en el tintero y los vamos a tratar en otra entrevista que tengamos, doctora, sobre los problemas de aprendizaje que teníamos que podían detectarse en una etapa presencial, ¿no? Donde podíamos detectar problemas de aprendizaje de los estudiantes en cuanto a problemas de dislexia, por ejemplo, de dislalgia y algunos problemas de aprendizaje que tenían los estudiantes y que podían ser detectados en una versión de la educación presencial donde tenías una inmediación con el estudiante. Sin embargo, ahora estos problemas ya son más difíciles de detectar, entonces no sé si el sistema virtual puede suplir esa inmediación que teníamos con el estudiante, ¿no? Otro aspecto también, el de la disciplina.
¿no? De la disciplina virtual que se está dando en muchas plataformas, en muchos, especialmente en colegios donde los estudiantes no están entendiendo a cabalidad cuál es el objetivo de una educación virtual y están hasta bloqueando las clases virtuales de algunos profesores, y esto prácticamente se va a ver también en la universidad, porque estos estudiantes van a estar en el sistema universitario y van a entrar a esa situación. Entonces ver el tema de la disciplina, ¿no?, que se está dando, eso de mantener las cámaras encendidas. A veces hay estudiantes que no encienden la cámara o le ponen su fotografía y después se van a almorzar, se van a cenar y después vuelven para el final de la clase. Entonces tal vez algunas estrategias para que los docentes puedan de alguna manera controlar o puedan ver la efectividad, pese a que la intención de cada estudiante, ¿no? El aspecto personal es muy importante en estos aspectos virtuales. Bueno, son temas que ya los vamos a conversar y los vamos a estar trayendo a este programa. Muchas gracias, doctora. Estamos despidiéndonos y estamos presentes en otra oportunidad. Muchas gracias, doctor. Un gusto saludarlo y bueno, hasta otra oportunidad.